capítulo 25. Abigail. Ya os lo habéis leído a lo mejor un poquito. Abigail se le suele representar, como veis ahí en el dibujo, con un cántaro, unas uvas y unos panes. Si lo habéis leído, ya habréis visto por qué. Pero bueno, el capítulo 25, ¿con qué empieza? A ver si me funciona ahora. Bueno, ¿sí que pasa? No. Sí, vale. El capítulo 25 empieza con la muerte de Samuel. Bien, el capítulo 25 nos dice que Samuel, ahí está, murió. Fijaos qué manera más sencilla de terminar una gran historia de un gran profeta como Samuel. Samuel murió, todo Israel lloró por él y lo sepultaron en su heredad. 3 líneas, sin aspavientos, sin pretensiones. Yo tengo un cura amigo que es un gran sacerdote, ayuda muchísimo. Pues se despide así, gracias y adiós, y se va. Ni parabienes, ni largas despedidas, ligero, ¿no? Pues así se despide Samuel. Y empieza esta historia de Abigail. El dibujo es eso, de cuando nuestros niños se sabían la historia sagrada. Entonces, cuando veían una mujer con un cesto, fruta, paño, un jarrón, sabían que era Abigail. Bueno, ¿qué pasa? Pues que hay un hombre de Mahón que está ahí al sur y que está trasquilando a sus ovejas y tal en Carmelo, que está un poco al norte, ¿vale? Y hay una cosa que se llama derecho de fraternidad, porque los que habéis leído no sé si habréis entendido, claro, tú dices, pero ¿qué morro tiene David? Va y manda a sus soldados a que le pidan a este hombre que se llama Nabal, pues algo para comer de sus ganados, ¿no? Se llama derecho de fraternidad. Era una tasa, una especie de tasa que los nómadas imponían a las ciudades vecinas a cambio de protección. Ni ellos saqueaban estas ciudades, ni dejaban a otros saquear a estas ciudades. Y a cambio, los de las ciudades compartían con ellos para que tuvieran lo mínimo para calentarse, para vestirse, para comer. Entonces, bajan al Esquilón, que es una fiesta, que es un momento de generosidad para los judíos, y van a pedirle, ¿no? Les manda David a sus chicos, id y hablad con Nabal, el calebita, que es de la tribu de Judá, y le decís que le hemos protegido y que comparta con nosotros. Bueno, si lo habéis leído, lo que hace Nabal es despreciar a estos hombres, reírse de ellos, y la verdad es que Caleb, no sé si os acordáis de Caleb, Caleb era de la tribu de Judá. Cuando exploraron la tierra prometida, solo 2 personas se fiaron de la palabra de Dios. Uno fue Caleb, de la tribu de Judá, y otro fue Josué, de la familia de José. Y ellos 2 son los 2 únicos que entraron en la tierra prometida. Pues bien, Nabal es descendiente de Caleb, pero aunque tiene un honroso antepasado, pues él no hace honor a ese pasado. A veces decimos, bueno, una familia buena lo es todo. Pues de familias muy buenas, como la de Caleb, salen locos como Nabal, y de familias terribles salen personas santas. No tenemos nunca delante de Dios todas las cuentas hechas, ni todas las posibilidades estudiadas como para saber lo que va a pasar. El factor Dios siempre dinamita todos nuestros proyectos, ideas de cómo van a ser las cosas, de cómo van a solucionar, de qué es mejor y de qué es peor. Hay que contar con el factor Dios. Abigail era distinta de su marido, prudente, hermosa, y no se le pegaba al marido nada. La hermosura y la prudencia no son contagiosas, y la grosería de su marido tampoco para ella. Eran un matrimonio algo así como la bella y la bestia. Nabal significa insensato, loco. Ella, dice la escritura, era prudente, muy prudente y hermosa. Bueno, pues cuando vienen a por pues un poco de comida, de vino, de pieles, de Nabal, imprudentemente
se enfrenta con David. Hay que ser necio y hay que ser insensato haciendo honor al nombre. A un tipo que con 5 piedras y una honda ha matado al filisteo más grande que había y al mejor guerrero, te enfrentas. Y además, si lo habéis leído, lo hace irónicamente. Dice algo así como, hay por ahí muchos que huyen de sus señores, muchos siervos que huyen de sus señores. Bueno, se enfrenta a David con ironías hirientes. La verdad es que os he puesto ahí una cita de Proverbios. Vale más un reproche al sensato que 100 palos al necio. El que es sensato con una pequeña corrección endereza su camino, y el que es un necio, ni aunque le des 100 palos, lo vuelves sabio. Y este era así, necio. Andan por ahí siervos huidos de sus señores. Todo el mundo está al corriente de la historia de Saúl y de David. Todo el mundo sabe que David, ungido rey, no toca al ungido y que está siendo respetuoso con Dios y con Saúl. Pero este es, pues eso, loco, insensato, prepotente y dice sin decir. Mirad, es muy difícil hablar con personas que hablan así, que dicen sin decir, porque tú entonces les tienes que contestar sin contestar, con lo cual está habiendo 2 conversaciones sin ninguna. Es muy difícil, ni para bien ni para mal, tratar con personas que son indirectas. Te cuentan la mitad, para luego contarte la otra mitad, o ninguna, o que te están lanzando indirectas con palabras bonitas, dejándote caer otras. Cuidadito con esta forma de hablar. De hecho, Jesús dice en el Evangelio de Mateo, limitaos a decir sí, sí o no, no. Pues lo que pase de ahí, dice, proviene del maligno. Podemos utilizar el lenguaje para herir, para mentir, para manejar, para manipular. Así que nada, aquí vemos a Nabal, que se ha enfrentado a David, y David se enfada muchísimo. Así que les dice a sus chicos, el que tenga espada, que la coja, que nos vamos, y como me llamo David, que mañana no queda ninguno de la familia de Nabal de pie, ¿vale? Y esto se lo van a contar a Abigail, que es la esposa de Nabal. ¿Y qué hace Abigail? Salir al encuentro de David, que viene ciego, que viene enfadado, que viene furioso y con la espada a la cintura, y se va a arriesgar a encontrarse con él para lograr el perdón de los suyos, ¿vale? Esta es Abigail. Mirad, igual que conocemos todos personas que, pues lo que decíamos, ¿no? Que hablan como Nabal, falsos, falsos, falsa, que habla sin hablar, dice sin decir y te apuñala vivo con una sonrisa. Pues así también nos encontramos en nuestro camino con personas buenas y sensatas como Abigail. Y seguro que os digo que levantéis la mano, la levantáis. Si conocéis gente, anda siempre metiéndose en unos líos impresionantes por ayudar a los demás. Y es que cuando te pones a vivir delante de Dios y en Dios, te metes en unos líos impresionantes. Esos son los santos, los que no vuelven la mirada para otro lado cuando los demás están en apuros. Así que, ¿qué hace Abigail? Empieza a mandar delante de ella alimentos y ofrendas y regalos para David. Esto lo vimos ya, y si repasáis, David ya irá colgando el Génesis y todo lo que tenemos antes grabado para que podáis verlo en YouTube. Pero en el capítulo 32 del Génesis, Jacob, que ha ganado trabajando duramente muchísimas ovejas, cabras y de todo, trabajando mucho, vuelve a reconciliarse con su hermano Esaú, al que arrebató la primogenitura porque se lo mereció, pero el caso es que se enfadó y sabe que su hermano está enfadado y que lo último que recuerda de él es que quería matarle. Entonces se dedica todo lo que ha ganado con mucho esfuerzo y mucho trabajo a mandárselo o regalo en grupitos para cuando se encuentre con él que hayan pasado por delante todos los regalos. Bien, ¿puede haber mejor uso de las riquezas que la paz entre 2 hermanos, que el terminar con una guerra, que el dar vida a una persona?
las riquezas sirven ¿para qué? Para vivir mejor, eso está bien. Pero si además de eso sirven para hacer el bien, para apaciguar, ¿qué es lo que está haciendo Abigail con los regalos y con los alimentos? Interrumpir el pensamiento de David, que viene enfadadísimo. Y se encuentran. Y cuando se encuentran, ella se postra ante él, como veis en el dibujo, ¿no? Se postra a sus pies y le llama Señor. Abigail es humilde. Fijaos, Dios no se doblega ante la soberbia de nadie, pero la humildad le conquista. Y David, que tiene un corazón como el de Dios, aunque es un hombre pecador, le ha parecido. Nadie le doblega, ni siquiera Goliat. Y la soberbia de nadie, y allá va, a por Nabal. Pero la humildad de Abigail le conquista el corazón. Entonces, esta mujer se presenta donde David y le dice, caiga sobre mí la falta que ha cometido el insensato de mi marido. Asume la falta y el castigo que merece su marido para salvar a todos los familiares y a los siervos. Caiga sobre mí. Así que le dice, Señor, deja que te hable y escúchame. Mi marido se llama necio y hace honor al nombre. Y entonces empieza a hablar. David cautivado, primero por los regalos que dice, ¿esto qué es? Y luego por la humildad, la sencillez, la belleza de esta mujer, pues se detiene, se encuentra con una mujer que es bella, sensata, valiente, generosa y lo mejor, una mujer de Dios. David sabe lo que es vivir sometido a una persona malvada y que te trata mal. Y al contrastar cómo es el marido y cómo es la mujer, David tiene mucha facilidad para ponerse en el lugar del otro y comprende cómo vive esta mujer, ¿no? Encima, una mujer, él la comprende muy bien, él es pastor, capaz de afrontar la muerte y de arriesgar su vida para salvar a las otras personas y, ojo, para salvar a David de derramar sangre inocente. Abigail está haciendo algo grandísimo, salvar a todos, a los suyos, a los que defiende, y a David de cometer un error y mancharse las manos de sangre, porque él va oscurecido por la ira, enredado en su orgullo herido. Aquí está siendo como Saúl, va enfurecido. ¿Cuál es la diferencia? Que David escucha. ¿Cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? Le preguntan un día a Jesús unos escribas. Y él dice, escucha Israel, el Señor tu Dios, amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, pero lo primero que dice no es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, sino escucha. David escucha y se deja sacar de ahí. Y la voz de Dios le habla a través de Abigail. La voz de Dios nos habla en los hermanos, especialmente en los que tenemos cercanos, aquellos que tienen la llave de nuestro corazón y sus palabras nos llegan, pero a veces nos llega la palabra de Dios a través de los enemigos, de alguien que te insulta, que se mete contigo, que te humilla, que habla con intención de hacerte daño. ¿Qué hay que hacer en esos casos? Escucha. No que te lo creas, no que lo asumas. Escucha. Si acaso Dios quiere decirte algo, a través, quita toda la carga emocional que pone, sentirte ofendidísimo y no sé qué, y escucha. Si en algo tiene razón, acógelo y cambia, y si no tiene razón en nada, sacúdete las sandalias y tira de largo, ¿no? Pero escucha. La que nos enseña a escuchar es la Virgen. Hay una letanía en latín que me encanta, Virgo Audiens. ¿Qué hubiera sido si Saúl hubiera escuchado? Y como habéis visto en la historia, Saúl ha tenido muchas posibilidades de escuchar. Si hubiera escuchado a su hijo Jonatán, padre, ¿por qué intentas matar a este hombre que no te ha hecho más que bienes? O si hubiera escuchado al profeta Samuel, que ya ha muerto y que habló muchas veces con él, o al mismo David. Entonces, esta mujer le da varios consejos, a cada cual mejores. Bueno, no te tomes la justicia por tu mano, le dice. No te tomes la justicia por tu mano. Tú pelea las batallas del Señor. Defiende el honor de Yahvé.
y no el tuyo. Y deja sea Dios el que se haga cargo de defenderte. Esto los salmos lo repiten muchas veces. Señor, encárgate tú, véngame de mis enemigos. Tuya es la venganza, Señor. Lo leemos y decimos, uy, qué barbaridad. No, el que se meta contigo, tú no te defiendas, que sea él el que te defienda. A mí me encanta don José Ignacio Munilla, le he oído decir muchas veces. Él dice, yo defiendo a Dios siempre, a la Iglesia a veces, porque otras veces no es defendible lo que ha hecho. Y a mí, nunca. Eso no empleo tiempo. Pues que sea el Señor el que se encargue de defenderte. Y le dice cosas muy importantes. Eso, no derrame sangre inocente. Y dice cosas que a David se le clavan en el corazón. El Señor edificará una casa permanente a David. David, que va de acá para allá, itinerante, huyendo de Saúl, sin poder estar mucho tiempo en el mismo sitio, de acá para allá. El Señor te dará un hogar permanente. El Señor es nuestro hogar. Y no te pasará nada malo en toda tu vida, pese a Saúl. Nada malo te acaecerá. Porque la vida de mi Señor, le dice, está encerrada en la bolsa de la vida, es en el tesoro del corazón de Dios, donde Dios guarda con cuidado la vida de sus amigos. Y él, el mismo Dios, le dice, y todo esto se lo está diciendo a Abigail, y David la está escuchando, Dios volteará a tus enemigos como se voltean las piedras en el hueco de la honda, y te establecerá como caudillo de Israel. Y final apoteósico, cuando todo eso ocurra, acuérdate de tu sierva. Acordarse, el Antiguo Testamento no es que tus neuronas recuerden que, no, recordare, volver a pasar por el corazón. Son las mismas palabras que el buen ladrón le dijo a Jesús en la cruz. Cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. No le pide cosas, le pide, ponme en tu corazón. Qué impresionante, qué impresionante. Yo leía esto y yo quiero ser Abigail. Y también David, y también Jonatán, también Josué. Por lo guapo, no. Por lo prudente, por lo sensata, porque cada uno de nosotros, manteniendo limpio el corazón y la mirada, estando unidos con Dios, podemos ser su voz para nuestros hermanos. Que Dios pueda inspirarme las palabras que el otro necesita oír para salvarle la vida, para salvarle de cometer un error, y que mis pecados no me impidan, y que mi oración, como dice el Salmo, me abra el oído para que yo pueda decir al caído una palabra de aliento. Pero mirad, yo el otro día quería ser Jonatán, luego quería, en la Biblia, al final, lo que encontramos son modelos vivos y verdaderos que nos enseñan a vivir, que despiertan en nosotros el deseo de ser valientes, de ser buenos, de ser santos, de ser Dios, de ser los nuevos profetas, los amigos del Señor, sus leales. Cuánto bien nos hace poner modelos verdaderos delante de nuestra mirada. Nuestros críos no los tienen. Está muy bien lo del Capitán América, a mí me encanta, pero el Capitán América no es real. Bueno, ¿y qué hace David con todo esto? Pues es muy bonito. Dice, bendito sea Yahvé, Dios de Israel, que te ha enviado hoy a mi encuentro. Bendita sea tu prudencia y bendita tú misma me has impedido derramar sangre y tomarme la justicia por mi mano. Rectificar es de sabios, lo que os decía. David, escucha. ¿Cómo sabes que vas a poder ser fiel al Señor? Si escuchas, porque el Señor te habla a través de los hermanos, de las circunstancias. Escucha, Israel. Shema, Israel. ¿Y qué hace David? Rectifica. Es la sabiduría de la humildad de David, que cuando se da cuenta rectifica. Esa es su grandeza. ¿Y qué hace? Bendito sea Dios que te ha enviado a mi encuentro. El primer pensamiento de David es para Dios. Bendito sea Dios. Bendita seas tú, hija. Casi
me despeño por un barranco. Bendito sea Dios, bendita seas tú que me has salvado. Es muy bonito porque cuando nosotros nos sorprendemos en que casi nos sucede algo desastroso y nos salvamos por los pelos, ¿qué es lo que decimos? Puf, por los pelos, o de la que me he librado. David no, David dice, bendito sea Dios. Ojalá pudiéramos hablar así y bendecir al Señor. Bendita sea tu presencia. Nosotros no hablamos tan bonito porque no queremos parecer monjas, yo qué sé. Pero bueno, deberíamos al menos pensarlo, ¿no? Pensarlo. Bendito seas. Había un día que tuvimos oración con los niños en Madre del Buen Pastor aquí en Tudela. Había un día entero de exposición del Santísimo y estaba la gente de la parroquia allí rezando y teníamos el grupo de tiempo libre de los pequeños con los que vamos al campamento. Y nuestros niños están acostumbrados a ponerse delante del Señor, a arrodillarse, rezar, a hablarle y cantarle. Entonces, de repente entran todos los niños que estaban en el grupo de tiempo libre y la gente se asustó como diciendo, ¡ay, la que van a liar! Y los niños, da gusto rezar con ellos, nos enseñan a rezar. Y tanto ayudaron a todos los que había allí simplemente rezando delante del Señor, que al salir una señora iba bendiciendo a todos los niños. Dios te bendiga, hijo. Dios te bendiga, hijo. Dios te bendiga, hijo. Me encantó. Seguimos. Que no se nos olvide que estamos llamados a ser la voz de Dios. He escuchado tu voz, le dice David a Abigail, y he accedido a tu petición. Dice, fijaos, he escuchado tus palabras, he escuchado tu voz. Es muy bonito esto, cuando después el Señor en el Evangelio de Juan, que es lo que os he puesto ahí, ¿no? Y las ovejas, dice Jesús, atienden a su voz, a la del buen pastor, luego las llama una por una y las saca fuera. Cuando ha sacado a todas ya va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Pues estamos llamados a ser la voz de Dios para los demás. ¿Y para qué? Para que los demás lo encuentren a Él. No es nuestras palabras, nuestra vida, nuestras sabidurías, nuestros grandes consejos, nuestras grandilocuencias. No, lo mejor que tenemos dentro es al Señor. Y ojalá a través de nuestra voz las ovejas puedan encontrar a su buen pastor. Abigail no ha conseguido nada para ella, nada. ¿Qué es lo importante? Ha arriesgado la vida. ¿Qué es importante? Que el bien se ha hecho. Da igual quién lo haya hecho, da igual que no te lo agradezcan. No caigáis en eso, ¿no? Porque a veces vivimos en una amargura grandísima, obrando bien, esperando que todos, cuando vayamos por la calle, después nos echen así incienso. Eso qué mal va. Eso no es de Dios. Es de Dios lo que ha hecho Abigail. Da igual que no se sepa. Da igual que nadie se entere que he arriesgado mi vida o que la he perdido, porque se arriesga a perderla, ¿no? Y ha salvado a un marido que, por lo que vemos, yo creo que más que nada le da disgustos. Bueno, David se queda con los alimentos, perdona a Nabal y a toda la familia, bendice a Abigail y ella regresa. Y no se lo puede contar a su marido porque su marido está de juerga y de borrachera y no sabe ni por dónde le da el aire. Ha salvado a él y a todos sus familiares. Mientras ella arriesgaba la vida por él y por todos los suyos, él de borrachera. Pero fijaos lo que hace. No se pone por encima de él, sino que cuando a la mañana siguiente ya está en sus cabales o la puede escuchar, le cuenta todo y no se lo oculta. Vuelve a arriesgarse porque no parece un hombre muy fácil de hablar con él, ¿verdad? Pero ella, siendo una mujer de Dios, habiendo salvado, no se pone por encima, no da un paso adelante y lo deja atrás, sino que le cuenta, no se lo oculta, le cuenta lo que ha hecho porque es importante lo que ha pasado, porque ha sido un error muy grave. Sigue dando a su marido la autoridad que le corresponde, aunque él no la merece. Impresionante. Qué gran mujer. Fijaos que encontraremos luego
la mujer por excelencia, que es la Virgen María, que no quita ni esto de autoridad a San José. Dice, oye, José, que la Inmaculada soy yo, ¿eh? ¿A qué no? Y se despierta José del sueño y dice, vámonos, porque un ángel me ha dicho en sueños que Herodes busca al niño para matarle, y María no dice, pues que me lo diga a mí también, que conmigo habla desde antes que conmigo. No, no le quita autoridad. Ahora bien, qué distinto José de Naval, ¿eh? Pero fijaos que es una característica de la gente que es de Dios, la humildad y el no ponerse por encima de nadie y respetar a cada uno el papel y la autoridad y el honor que Dios le ha dado, incluso aunque no lo merezcan. Jonatán y David respetan a Saúl, que no se lo merece. Y Jesús va a respetar a Caifás, que tampoco. Bueno, cuando se entera Naval de lo que ha pasado, le da un chungo al corazón y se le queda como una piedra, dice, ¿no? Y 8 días después, que se ve que se lo ha estado aquí así, espero que en ese tiempo se arrepintiera y cambiara, se muere. Yo creo que para alivio de todos los que vivían con él y de su propia esposa. Y David manda mensajeros a Abigail y le propone ser su esposa. No siempre se proponía, ¿eh? Este rey es distinto de todos los demás reyes. Se lo pide. ¿Quieres ser mi esposa? Ella accede y se va con él. Él estaba casado con Mical, si os acordáis, que era la hija pequeña de Saúl, que se la prometió, pero se la dio Saúl a otro, a Ahinoam de Israel, que le dará su primogénito. Aquí creo que os he puesto los hijos. Ahí tenéis las varias de las mujeres de David con los niños que tienen. Vale. Importante, tú dices, ¿por qué David está proponiendo matrimonio a Abigail? David está haciendo una cosa muy elegante. Creo que hemos hablado ya, y sobre todo cuando vimos el libro de Ruth, que hay una cosa que se llama la ley del levirato. Cuando una mujer enviuda, para que no se quede sola, porque una mujer viuda no tenían derechos legales en aquel tiempo, para que no se quede sola, para que no se quede sin defensa, para que no se quede sin un futuro, para que pueda envejecer segura, perdón, su cuñado se casa con ella y le da descendencia. Bien, ¿qué está haciendo David? Salvar a Abigail de la ley del levirato. Salvarla de que venga el hermano más, el pariente más cercano, que sería un hermano de Nabal, y siga a esa mujer tan buena, tan de Dios, tan elegante, tan guapa, tan acertada y tan sabia, viviendo con uno que no la merece, ¿no? Como os decía al principio, como la bella y la bestia, ¿no? Bueno, pues bien, pasamos al capítulo 26 y si lo habéis leído, vuelve a ocurrir lo que hablamos la vez pasada, solo que esta vez no es lo de la cueva de la compasión, que entra Saúl allí a hacer sus necesidades y se queda a merced de que David lo mate. Aquí, bueno, los mapas los tenéis más atrás. David está escondido en una colina, llega Saúl, yo creo que os he puesto mapas por ahí, o más atrás. Bueno, que es que tenemos mucha tarea. Se acampa con todo su ejército y por la noche David, junto con su escudero, se baja hasta el campamento, le quitan, mientras Saúl dormía, estaba acostado, tenía la lanza clavada en la tierra, como hacen todos, y le quitan, ya no me acuerdo qué es lo que le quitan la lanza o le quitan la cantimplora, bueno, cantimplora no se llama así, para que sepan que han estado allí. Entonces, David y su escudero pasan, le quitan a Saúl su lanza, vuelven y cuando ya están lejos, gritan. David le dice al que era como el escudero de Saúl. ¿Quién le llama, no? Abner, hijo de Ner, no me responde. ¿Quién eres tú? Le dice el otro. Y le dice, ¿por qué no has custodiado al rey tu señor? Pues uno del pueblo
ha entrado para matar al rey, tu señor. No está bien eso que has hecho. Aquí está la lanza del rey y su jarro de agua. Con lo cual, esta es otra vez la misma historia. Podemos pensar dos cosas. Punto uno, a lo mejor es la misma historia y la han repetido. O a lo mejor, opción dos, es que la actitud de perdón de David con respecto a Saúl era una actitud repetida y hubo varios episodios en los cuales David, pudiendo matar a Saúl, no lo hizo. Pueden ser las dos cosas y las dos cosas son importantes. Y si no fuera importante la repetición, no sé, si no fuera importante, se omitiría y no se omite. Las repeticiones nos muestran matices distintos, nos hacen caer en la cuenta de lo importante que es un hecho. Y el hecho es que la actitud de David no es que le haya dado un puntazo, que a todos pasa alguna vez, ¿no? Un puntazo de bondad. No, es que es su actuación. Líbrame el Señor de levantar mi mano contra el ungido de Yahvé, pudiendo matarle y teniendo licencia para ello, teniendo a su escudero que le dice, déjame que lo atraviese, que es que no voy a necesitar volver a intentarlo, que a la primera lo consigo. No, es el ungido del Señor. Y Yahvé ya pagará a cada uno según su justicia y su fidelidad, pero no lo toques. ¿Y qué es lo que dice? De este capítulo me quedaría con esa frase. Le dice, de igual modo que hoy he considerado tu vida como algo realmente precioso, también la mía tendrá un gran precio para Yahvé, de suerte que me libere de toda angustia. Esto para todos, de hecho he puesto ahí a alguien, un sanitario, ¿verdad? Todos los que considerando la vida de los demás preciosa, emplean su tiempo, su trabajo fue espectacular cuando la pandemia. Como muchos sanitarios, no sabiendo si iban a salir de aquello o no, se dedicaron a cuidar a los que llegaban a los servicios de urgencias y arriesgar la vida. Y muchos, además, luego no volvían a sus casas porque no sabían si iban a morir y a contagiarle a otros. Considerar la vida del otro realmente preciosa es una bendición a través de la cual el Señor te libera a ti del mal y de la angustia. Esto para los que votan a favor de la eutanasia o del aborto o de... La vida es de Dios y nosotros, como para Él es preciosa, para nosotros también. El que cuida de la vida entra en la caricia del Señor. El que atenta contra la vida se mete él solo en las tinieblas, ¿no? Tu vida es algo precioso para mí. Y pasamos al capítulo 27. David, después de esto, que lo habíamos visto ya, que lo había intentado una vez, vuelve a irse a donde el rey Aquis, a Gat. Gat está ahí, al norte, donde los filisteos, Palestina, ¿no? Vuelve a ir y a pedirle ser su siervo. Todo el mundo sabe ya que es un valiente y que Saúl le busca para matarle. Así que Aquis se fía de él porque se ha hecho odioso a los suyos y luego ve que es un buen guerrero. Pero David, igual que José, virrey de Egipto, uno de los 12 hijos de Jacob, cuando viene toda su familia a Egipto, ¿os acordáis? Después de esa historia tan bonita que sus hermanos le venden y todas esas cosas, se establece lejos de la corte del faraón. ¿Por qué? Pues porque José sabe lo que son las envidias. David, lo mismo. El rey de Gat, Aquis, le coge su ejército, pero él pide que le dejen vivir en una ciudad que esté alejada. Y le dan esa ciudad al sur, que por eso sigue perteneciendo a los reyes de Judá, aunque está en territorio filisteo. ¿Por qué quiere estar lejos? Pues porque las envidias ya sabe lo que hacen. Y de hecho, si habéis leído, dices, vaya sanguinario. Él trabaja en el ejército de Aquis y va teniendo batallas contra todos los pueblos de alrededor y siempre sale victorioso. Siempre. Y no deja a nadie con vida. Dices, ¿qué le ha pasado a David? ¡Qué sanguinario! ¿Os acordáis cómo empezó la envidia de Saúl?
porque ante sus grandes hazañas guerreras, la gente cantaba, Saúl mató miles y David miriadas. Ya sabe lo que es que un rey le mire mal. Entonces, así nadie dice nada. Va con los soldados del ejército, que son los suyos, lucha a favor de el rey Gat, de Aquis, y nadie dice nada, porque los mata. Bueno, y el rey confía en David. Se ganó su confianza. Esto es muy importante. La confianza hay que ganarla. La confianza no se regala. La confianza se gana, se pierde, se recupera. Confía en mí. Eso no es suficiente. Si no das motivos para que el otro confíe en ti, no es suficiente con pedirlo. Tenía el padre Mendizábal un dirigido espiritual que era un chico que había estado muchos años en la droga. Y contaba él que cuando iba a hablar con él allí un rato le decía un día, es que mis padres no se fían de mí. Y le decía al padre Mendizábal, hijo, les has robado, les has mentido muchas veces, has salido de la cárcel, te extraña. Y decía el chaval, caí en la cuenta de, pues normal, ¿cómo se van a fiar? Ahora necesito poco a poco que ellos puedan ir depositando confianza en mí. Así que allí se quedó 1 año y 4 meses en paz y haciendo su labor de guerrero, desterrado y escondido porque el rey, su rey, le buscaba para darle muerte. Del mismo modo, nos cuenta Mateo, que Jesús tuvo que irse en brazos de María y custodiado por José, y vivir desterrado y escondido porque su rey le buscaba para darle muerte. Hay muchísimas cosas comunes en la historia de David y en la historia de Jesús. Y llegamos al capítulo 28. Todo va bien, ¿verdad? Porque David está peleando contra pueblos vecinos que no son su pueblo. Pero llega un día que los filisteos luchan contra Israel. Este capítulo es famoso por la adivina Endor, que ahora veremos lo que es. Pero empieza contando que presentan batalla los filisteos a los del pueblo de Israel. Y entonces el rey llama a David y le dice, bueno, te quiero en mi guardia personal, le aprecia muchísimo, ya sabes lo que tienes que hacer. Y David se encuentra con que tiene que pelear contra los suyos. Os he puesto ahí una imagen de Masada. Masada, veis que está al sur de Jerusalén, siguiendo esa línea roja. Es una fortaleza que yo he visitado, impresionante, donde los romanos hacían como en Asterix y Obelix, prácticas de guerra contra los judíos de Masada. En el 960, fue creo que en el 960, no, espera, en el año 60 eran unos 1960 judíos había en Masada. En el año 66 después de Cristo. Se rebelaron contra los romanos y se subieron arriba de una peña, a Masada. Ahí arriba, que está en mitad del desierto, montaron una ciudad utilizando un sistema de condensación con el frío y el calor del clima desértico que hacía que pudieran regar plantas, tener agua, dar de comer a los animales, tenían palmeras, o sea, era un oasis. Como estaban ahí arriba, los romanos, en cuanto empezaban a subir, ellos tiraban o piedras o aceite o lo que fuera y nunca les vencían. Y solo eran, pues eso, menos de 1000, había 960. Los romanos les van asediando, en el 70 les tienen rodeados y tardan 3 años en vencerles. ¿Y cómo les vencen? ¿Por qué lo he sacado aquí? Pues porque un judío observante no atenta contra un hermano. Cada vez que los romanos intentaban hacer una rampa y subir por ella para matarlos, para apresarlos, ellos ganaban y vencían, porque eran los que estaban más arriba y tenían ventaja. ¿Qué hizo un romano listo? Decir, ya está. Puso a los judíos a construir la rampa, a judíos que tenían prisioneros. Entonces, bueno, aquella historia fue famosa porque los judíos que hay en Masada ven que son hermanos los judíos los que están construyendo la rampa
y antes de que lleguen y ser capturados por los romanos, cogen, no sé cuántos cogieron, pues 7 varones insignes que mataron a sus familias, ellos mismos, y después se suicidaron. De manera que cuando los romanos entran en Masada, no tienen a nadie a quien capturar. ¿Por qué os cuento todo esto? Porque David no va a luchar contra los suyos, no puede. David es un rey según el corazón de Dios, no va a matar a sus hermanos. Así que cuando el rey le pregunta, él contesta así como impreciso. Verás grandes, verás lo que haré, o algo así, ¿no? A todo esto, mientras se plantea la guerra entre Israel y los filisteos, en este capítulo entra como de refilón el episodio de la pitonisa, esta de que dices, ¿esto qué es? En medio de esto, mira, aquí tenéis todo el mapa. Endor está ahí en la flecha de arriba, debajo del mar de Galilea. La pitonisa de Endor. Deuteronomio 18. Cuando hayas entrado en la tierra que Yahvé tu Dios te va a dar, no aprenderás a cometer abominaciones como las de estas naciones. No ha de haber en medio de ti nadie que haga pasar a su hijo o hija por el fuego. Eso ya lo tenemos claro. Que practique la adivinación, la astrología, la hechicería o la magia. Ningún encantador, ni quien consulte espectros o adivinos, ni evocador de muertos. Con esta ley, el pueblo de Israel no hace estas cosas. Pero os lo he comentado ya más veces. ¿Por qué prohíbe el Deuteronomio todo esto? Pues no lo prohíbe porque sea mentira, lo prohíbe porque es verdad. Porque hay evocadores de muertos, porque hay adivinos, porque hay pitonisas, porque hay etcétera, 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 etcétera. Pero es que yo quiero hablar con mi difunto marido porque le echo de menos y de hecho me ha contestado. Pues perdona, pero el que te ha contestado no es tu difunto marido. Para hablar con los santos y con los difuntos está la oración. Y si te sales de ese cauce, con el que hablas no es con quien tú crees, ¿vale? Vemos en el Antiguo Testamento por qué prohíbe Dios eso, porque te metes en el ámbito de la oscuridad, del demonio, del espiritismo, demonio y de los suyos, y te quedas a merced de ellos. ¿Qué es lo que pasa en este capítulo? Que Saúl, que lo sabe, no sabe si tiene que luchar contra los filisteos o no. Samuel ha muerto, David no está. Consulta al Señor y el Señor no te responde. ¿Cómo te va a responder si no le escuchas? Así que se disfraza, se va a Endor, donde hay una adivina, y le va a preguntar qué hacer, ¿no? ¿Qué hace Saúl? Ponerse a disposición de la oscuridad y del mal. Entonces, la adivina evoca a Samuel, Samuel viene del Hades, no hay infierno ni cielo, hay el lugar de los muertos. El cielo comienza cuando Cristo resucita. Bueno, cuando Cristo desciende a los infiernos, al Hades, al lugar de los muertos, el sábado santo, y abre las puertas del cielo para todos los hombres. Antes de eso, los muertos están, lo llamaban el Seol, en una vida atenuada, todos en el mismo sitio. Es verdad que los judíos empiezan a distinguir entre el seno de Abraham y lo que no, pero hay difuso, abstracto, desconocido, ¿no? Y evoca a Samuel, y se supone que viene Samuel. El contacto con nuestros difuntos real y verdadero, y que es necesario porque les queremos y ellos nos siguen queriendo, es a través de la comunión de los santos, como lo decimos en el credo. ¿Vio la pitonisa Samuel? ¿Era Samuel? Hay quien dice que sí, quien dice que no, pues a lo mejor vino, o pues no lo sabemos. Porque cierto es que Dios dice que esto no se haga porque estás evocando y llamando a demonios, y que tú dices, bueno, ¿qué es lo que dice Samuel? Le dice a Saúl, ¿para qué me haces venir? Mañana estarás tú y tus hijos conmigo. Y si lo habéis leído, efectivamente, Saúl muere. Entonces dices, bueno, pues si era verdad, entonces a lo mejor sí que era Samuel. Vamos a ver, por ejemplo, Mateo 8, 28, 29, dicen los demonios a Jesús, ¿qué tenemos nosotros contigo, Hijo de Dios?
¿Has venido para atormentarnos antes de tiempo? Dicen verdades, claro, y mentiras. Eso no te asegura que sea el bien con el que has hablado. Por eso, ni Reiki, ni invocaciones, ni espiritismos, ni ouijas, ni todo eso es abrir la puerta al demonio y al mal. Y aquí recibe Saúl una profecía muy dura: morirás. No porque hayas hecho una cosa mal, ni muchas cosas mal, sino porque no escuchaste la voz del Señor. Saúl acaba así de mal, no por un acto, y todos hacemos muchas cosas mal, no una, sino por una actitud. No escuchaste, en ningún momento escuchaste la voz del Señor, no quisiste, ¿no? Y ciertamente Saúl morirá, ya veremos cómo, si no lo habéis leído, que también es terrible. Y pasamos al capítulo 29. En todo esto, vamos a Saúl con la pitonisa, se preparan para la guerra y los sátrapas filisteos, los sátrapas de los filisteos, los príncipes filisteos, hablan con el rey y le dicen: ¿pero qué haces? Te traes a David a luchar contra los suyos. ¿No ves que se puede volver contra nosotros? Contrasta mucho la falta de confianza de sus políticos con la gran confianza que tiene el rey Aquis en David. Él ha sabido verlo y los otros, que andan a ver quién manda y quién no, pues piensa el ladrón que todos son de su condición. Al final, ¿quién es el que te critica más? El que menos te conoce. Ni se están fiando de David, ni se están fiando del criterio de su rey. Esto demuestra cómo son. Y es razonable lo que dicen, pero no es verdad. Muchas veces os encontraréis que hay gente que os cuenta cosas, os dice cosas sobre lo que sea, sobre la iglesia, sobre Dios, que son razonables, que podrían ser ciertas, pero que no lo son. Sí, sí, podrías tener razón. Y si la Virgen no fuera virgen, pues podría no serlo, pero el caso es que lo es. Y si tuvo hijos, son cosas que podrían haber pasado, pero que no son verdad. Bueno, y sacan la cantinela aquella de Job, pues fue el que mató a Goliat, pues es que, bueno, que tienen miedo. Así que Aquis habla con David y le dice: mira, por vida de Yahvé que tú me eres leal, está evangelizado este rey, pero ellos no quieren. Yo quiero que seas mi guarda, pero ellos, tú para mí eres grato, le dice el rey, como un ángel de Dios. Bienaventurados los limpios de corazón, porque saben encontrar quiénes son personas de las que se puede uno fiar. ¿Qué es lo que entorpece nuestra mirada para encontrar cosas buenas en la vida? Pues los intereses, el estar interesados, el querer figurar, el querer tener, nuestros egoísmos, nuestras pasiones. Aquí, Aquis, tiene el corazón limpio y sus ojos también, ¿no? Me eres grato como un ángel de Dios. Así que le dice: bueno, pues te tienes que volver, que no hace caso a sus generales y te tienes que volver. Y David, contento porque Dios le ha sacado del apuro de nuevo, se hace el ofendido para guardar las maneras y muy contento porque Dios ha actuado en su favor, se vuelve a Sicelag, a su ciudad, ahí, ¿eh? Mirad, el rey le dice: me has demostrado lealtad, y lo he buscado en el diccionario. ¿Qué es lealtad? Respeto y fidelidad a los propios principios morales, a los compromisos que uno ha adquirido o hacia alguien. Bueno, pues David se vuelve a Sicelag, a su ciudad, y llega tan contento y que se encuentra que se han llevado a sus mujeres, a sus hijos, que lo han saqueado, lo han destrozado todo. Encima, como vuelven cansados, se enfadan con él y le quieren apedrear. Bueno, un jarro de agua fría. La Sagrada Escritura es un libro lleno de enseñanzas de la vida. ¿Sabes lo que es venir contento y llegar a casa con una alegría y darte un disgusto, un zarpazo, que te deja de piedra y te hunde hasta lo más profundo? Pues eso también es lo que nos cuenta la Escritura, y ese es David. La gente hablaba de apedrearlo, porque estaban llenos de amargura, porque cuando uno está amargado, pues reacciona con violencia contra los demás. Entonces, uno tiene que elegir. Cuando siente amargura, decepción y le ha salido algo fatal, ¿qué camino voy a caminar ahora? ¿No? ¿Qué camino voy a caminar? Aquí hay 4 caminos y David coge el cuarto.
Uno, la violencia contra quien sea. Y empiezas a pegar portazos y patadas a las cosas y único culpable aunque no lo haya. Dos, el desánimo. Dice el capítulo 29, David halló fortaleza en Yahvé su Dios. Cuando le ataca el desánimo y tienes motivos para tirar la toalla, que tú también llevas cansado, que es al que está persiguiendo Saúl, que eres el que lidera todo esto, que se han llevado a tu mujer. David halló fortaleza en Yahvé, su Dios, siempre. Tercera cosa que puede ocurrir, desear la muerte, cuando todo sale mal y estás sumido en amargura. Y en la Biblia, vamos a ver varias veces, lo vemos en Jonás, en Elías, primer libro de los Reyes, capítulo 19. Elías, perseguido por Jezabel, le dice a Dios, hasta aquí he llegado, no puedo más, no puedo más. Y cuarto camino, el que coge David, la oración perseverante. Ante este jarro de agua fría, esta decepción, ¿qué hace? Pregunta al Señor, ¿qué hago? Nos dice Lucas 22, capítulo 44, es la agonía de Getsemaní. Y sumido en agonía, porque Jesús sufría, insistía más en su oración. Cuanto peor lo pases, reza más y no menos, porque si estando pasando un mal trago dejas de rezar, te desesperas y te hundes. Reza. Y Jesús, sumido en agonía, insistía más en su oración hasta que su sudor se hizo como gotas espesas de sangre que caían en tierra. Ahí, ¿qué camino quieres escoger cuando te vaya mal? Porque lo tienes que escoger ahora, porque cuando te vaya mal vas a hacer lo que puedas. Esto es como, ¿a qué hora me voy a levantar? Eso lo decides por la noche. Como lo decides por la mañana no te levantas. Entonces pones el despertador y a la hora que lo pongas, te levantas. Pues David llega, todos cansados de caminar, tal, llegan y le dice al Señor, ¿qué hago? Voy a por ellos, les presento batalla. Y el Señor le dice, sí, preséntalos batalla porque te los entrego. Y les dice a los hombres, vámonos a por ellos. Y algunos de ellos, 200, le dicen, es eso, no puedo más, no puedo. Están agotados, cansados, desanimados, así que 200 se quedan en la ciudad guardando lo que queda y los víveres que llevan, y 400 se van con él. Él no obliga a nadie. 400 fueron, 200 se quedaron. 400 valientes de David, que vamos a ver que no todos son tan valientes. Y van al torrente de Besor, que está ahí abajo, en el río, y allí encuentran a los enemigos, a malecitas, que estaban de juerga loca porque se habían llevado todo el botín, los pillan gracias a un egipcio al que han soltado, ¿verdad? Porque David nunca abandona a un hombre, pero ellos ya tenían un egipcio prisionero, se puso malo y lo abandonaron. David lo coge, lo cuida, lo recupera y él les conduce hasta el campamento. Los encuentran allí desparramados, se habían dormido en los laureles, borrachos y descuidados, y fueron vencidos. Así que David rescata a toda la población y todo el botín y vuelve a Sicelag. Pero resulta que algunos de los 400 dicen, el botín para nosotros, que hemos peleado. Los 200 que se quedaron en casa se quedan sin botín. Y David, que es de otra manera, les dice, a ver, no hagáis eso así, hermanos míos, con lo que Yahvé os ha concedido. Es decir, lo que recibisteis gratis, dadlo gratis. La victoria es de Dios, no vuestra. Así que no le neguéis el botín a vuestros hermanos que por lo que fuera, por miedo, por cansancio, no han venido. Nosotros hemos ido a luchar por todos. Se escandaliza uno a veces, ¿verdad?, de lo que ve en la iglesia, en las comunidades de fe, de que hay gente que viene por el interés. Entre los 400 de David había algunos que iban por el botín. Pues los escándalos que vemos a nuestro alrededor, en nuestra iglesia, en nuestras comunidades, en nuestros grupos, que no nos escandalicen. Primero, que no te paralice, porque sigues teniendo que elegir cómo obras tú. El otro obrará como obre, pero tú sigues teniendo que elegir cómo obrar tú. Dos, porque el miserable a veces eres tú y no los demás.
y puedes recapacitar y eso te ayudará. Uno aprende de los demás a veces cómo quiere ser y a veces cómo quiere. Y 3, que Dios cuenta con ello, que hay trigo y cizaña, que crece junta y no se echa atrás en su elección. La voluntad de bien y de salvación de Dios se cumple aun contando con que hay personas de esta calaña o con que pasamos malas épocas y nos convertimos en personajes de esa calaña. En la pasión, Caifás y Anás colaboraron con su perversión a que se cumpliera la escritura y la salvación. ¿Qué pasa? Que a partir de ahí David pone una ley, se va a repartir por igual entre los que se dan y entre los que no, de manera que así consigue que en su ejército el que vaya no vaya por el botín, sino por lealtad, y si no, que se quede en casa. Y en el último capítulo, que como veis lo estamos consiguiendo, la batalla de Elboé, muere Saúl. Como había predicho la pitonisa de Endor, entablan la batalla, mueren los hijos, toda la batalla descarga sobre Saúl y Saúl, viendo que le vencían, pues al modo común en Oriente, lo que hace es suicidarse. Nada común en la Sagrada Escritura, porque el pueblo de Dios es un pueblo distinto de los demás pueblos. Era común en Oriente. Todos conocemos el caso de Cleopatra, por ejemplo. O hay una película que se titula Hasta el último hombre, que os aconsejo, es de guerra, muy bélica, ¿no? Y es un caso real de un chico que se alista para ayudar, le cogen como soldado, él no quiere coger armas, bueno, lo pasa muy mal. Y hay una batalla del ejército de los Estados Unidos contra los japoneses, creo que son japoneses. Y cuando pierden la batalla, los jefes, los generales de los japoneses, se hacen el harakiri. Antes de que el enemigo coja, ellos se sacrifican para no ser cogidos por el enemigo. Es común decir a un soldado que te quitara la vida para no caer en manos de enemigos. ¿Qué pasa? Que Saúl se dice a su escudero y su escudero dice que él se niega, que es el ungido. Así que Saúl se quita la vida cayéndose sobre su espada, ¿no? Una pena, una pena. Llamados a ser felices en Dios y que el aferrarse a una corona que pasa, porque las coronas, los laureles, los poderes, la vida misma se pasa, por agarrarse a la vida, la pierda. Y pasa, como dice ahí, del trono a la tumba. De hecho, los enemigos le cortan la cabeza, la exponen y cuelgan su cabeza en la muralla como castigo, ¿no? Era un horror no recibir sepultura. Y no sé si habéis leído que los de Yabes de Galaad, que en el capítulo 11 él les salvó de la guerra y les salvó de que les habían intentado batalla por una obra de misericordia con Saúl ya muerto, recuperan su cuerpo y lo entierran. Hay una intuición aquí, ¿no? El cuerpo es más que carne. Y eso que aún no habían recibido el Espíritu Santo, que nos dirá San Pablo en la primera carta de los Corintios. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros y que habéis recibido de Dios? Así que al final el cuerpo de Saúl es enterrado, ¿sí? Porque es por respeto. No hay al cuerpo no hay que darle culto porque es el cuerpo, pero sí tenerle un respeto sagrado. Y termina el primer libro de Samuel. Seguiremos el próximo martes con el segundo, que como veis en la Biblia está seguido, porque no es cuestión de que sean 2 tomos o que esté escrito en 2 fases, sino que no se escribía en papel, se escribía en pergamino y se enrollaba. Entonces, no puede haber libros tan largos, con lo cual ciertos libros históricos, como el de Samuel o el de Reyes, están divididos en 2, pero no porque realmente haya 2 libros, sino porque es el mismo libro que no cabía en el mismo pergamino. Y nada, espero que nos haya aturullado y que os haya gustado y que nos sirva pues para recapacitar, para elegir no ser Saúl y elegir ser David y elegir ser Abigail y escuchar la voz del Señor. Y eso te pedimos, Señor, a través de la Virgen María.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.